a hacer entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo al doctor Pablo González Casanova. Hay personas que son notables por su gran obra teórica. Hay personas que son notables por su coherencia política. Hay personas que son notables por su humanismo. Hay personas que son notables por su dignidad. Don Pablo es todo eso en una sola persona. Por su extraordinaria obra teórica, por su formidable coherencia política, por su enorme humanismo, por la dignidad de su carácter. En esa condición, Claxo le entrega el premio que por primera vez estamos inaugurando esa modalidad, Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, otorgado al más importante intelectual latinoamericano contemporáneo, don Pablo González Casanova, en el reconocimiento de su trayectoria, producción y compromiso crítico con las ciencias sociales latinoamericanas. A continuación, daremos lugar a la conferencia magistral Las Ciencias Sociales, el futuro de América Latina. Para tal fin, invitamos a acercarse a Fernando Castañeda Sabido, de la UNAM, quien va a coordinar la conferencia, por lo tanto podremos luego escuchar a dos. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Claxo y a su secretario muy bien. Voy a ser breve porque todos queremos escuchar a don Pablo González Casanova. Lo que quiero decir es que el doctor González Casanova es un paradigma para las ciencias sociales en México y para las ciencias sociales latinoamericanas. Es un paradigma en el sentido de que no solamente su obra intelectual marcó toda una forma de entender México y América Latina, sino que también en su trabajo como director de varias instituciones, como creador de instituciones, también abrió un espacio para jóvenes y para investigadores en el campo de las ciencias sociales en México. González Casanova, muy tempranamente, se hizo cargo de la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ahora Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Había apenas transcurrido 4 años de fundación de la escuela, la primera escuela de formación de científicos sociales, sociólogos, politólogos, internacionalistas, cuando González Casanova se hizo cargo de esa institución. Y fue precisamente gracias al doctor González Casanova que la facultad adquirió un verdadero perfil en el terreno de las ciencias sociales. No solamente creó toda una nueva planta académica, sino que también fue en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales donde imaginó, realizó, escribió y publicó La democracia en México. La democracia en México es un texto singular en México y en América Latina. Es una obra que en realidad es un gran reflejo de las ciencias sociales de su momento. Es una lectura de lo que está pasando en este momento en lo que Ralph Dahrendorf llamó la socialdemocracia, el paradigma de la socialdemocracia. Él hace una lectura de lo que está pasando en Europa en ese momento. Él hace una lectura también de lo que está pasando en la sociología del desarrollo
Lo que Emil Sader mencionó, todo este modelo heroico que construye la ciencia social americana y la cultura americana en el periodo de la posguerra. Este modelo heroico según el cual el bien había triunfado sobre el mal, se había conjurado la gran amenaza. Y el gran modelo era precisamente ese modelo de la clase media americana, el modelo que tanto el cine como la literatura, como la sociología americana trató de desarrollar y de hacer una gran apología en los años 50 y 60. Tanto el cine como muchos otros productos, la televisión misma americana. Y este modelo es también parte de la revisión que hace González Casanova en La democracia en México. Y también hace una lectura de las ciencias sociales, del pensamiento social mexicano en ese momento, sobre todo del modelo de desarrollo que se había seguido en México entre los años 50 y los años 60. Y lo hace desde una perspectiva crítica, desde una concepción distinta, a través de una lectura sociológica, quizá como antes no se había hecho sobre la realidad mexicana, sobre lo que él llama los factores reales de poder, sobre las estructuras que de alguna manera ejercen el poder y que explican la concentración del poder en México, etcétera, esa estructura social que él analiza y caracteriza de la realidad mexicana. Esa obra, en muchos sentidos, le da una identidad a la sociología y a las ciencias sociales mexicanas, le da una identidad propia, permitía pensar de otra manera México y América Latina, y permitía también conocer algunos aspectos fundamentales de una realidad de alguna manera perversa de la modernidad, el colonialismo interno, tal como lo desarrolla González Casanova, esta complejidad, esta dialéctica entre la modernidad y las sociedades indígenas y esas otras sociedades que quedan de alguna manera subordinadas al modelo dominante de este proyecto de modernización. A través de este libro, a través de su trabajo institucional, González Casanova abre todo un programa de conocimiento en las ciencias sociales, abre un programa de investigación, y cuando después se hace cargo del Instituto de Investigaciones Sociales, este programa se fortalece. Más adelante, González Casanova se hace rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quizás la universidad no había tenido un proyecto tan innovador durante sus primeros 60 años de vida como Universidad Nacional. La universidad se abre a un nuevo proyecto de bachillerato, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, y también transforma el concepto de Universidad Nacional. La universidad tenía que ir a la gente, a los lugares de trabajo, el sistema de universidad abierta y educación, y lo que hoy es educación a distancia. Un proyecto que ha sido muy exitoso, un proyecto que, por cierto, cumplió este año 40 años de existencia y que se ha revitalizado precisamente dentro de esta concepción de llevar la universidad a otros lugares, a donde están las mujeres, donde están los trabajadores, etcétera, y ofrecer los servicios de la universidad, de abrir la universidad a toda una población que no puede acceder directamente a ella. Pero no quedó ahí el esfuerzo de González Casanova. González Casanova después creó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y su trabajo ha seguido siendo, tanto en el plano institucional como en su trabajo intelectual, ha sido siempre rico, siempre innovador, siempre tratando de ir adelante en una concepción, como ya dijo Emil, con un compromiso humanista, con un compromiso intelectual, con una visión teórica de alcance. Y esta es, de alguna manera, la gran trayectoria de don Pablo. Hay que decir que don Pablo es una persona de una vitalidad impresionante. Este año cumplió 90 años y es un hombre extraordinariamente fuerte, con una vitalidad increíble y con una visión todavía de futuro para las ciencias sociales. Es un orgullo y es un honor presentar hoy al doctor Pablo González Casanova en esta conferencia. Muchas gracias. Voy sin más a empezar a hablar y después a leer. Voy a decir unas cuantas palabras antes de empezar a leer. Y es que estoy trayéndoles un trabajo que es una síntesis
muchas investigaciones y la que estoy realizando en este momento está relacionada con el conocimiento emocional y el desconocimiento emocional. Y yo les voy a pedir que procuren, si tienen conocimiento emocional, darle toda la fuerza que significa y combinarlo con el racional. Y si tienen desconocimientos emocionales, procurar controlarlos y seguir escuchando. La traje por escrito porque el otro día se suponía que iba a hablar 50 minutos y me pasé hablando 2 horas. Y aquí controlo un poco más mi tiempo. La forma de abordar el problema está en el título que le voy a dar. Se refiere el trabajo al capitalismo corporativo y las ciencias sociales. Para acercarse a un planteamiento de las ciencias sociales del porvenir de América Latina, es ineludible analizar el proceso de globalización que a nivel mundial se inició con el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Desde entonces hasta hoy ha evolucionado a grandes saltos en sucesivas crisis que abarcan al mundo entero. A partir de la necesidad de plantear nuestros problemas dentro de una dialéctica mundial, voy a dividir esta exposición en 3 partes. En una primera, me referiré a las ciencias hegemónicas de la globalización. En la segunda, tomaré en cuenta la presente agudización de la crisis y la dialéctica de las necesidades inmediatas o de los hábitos de presión y negociación o de conformismo que se superan con las contradicciones ante las desregulaciones y las depredaciones del capitalismo corporativo. En la tercera me referiré a las ciencias sociales y el pensamiento crítico, alternativo y revolucionario, con manifestaciones particularmente ricas en América Latina. Quiero aclarar que reconozco los males y peligros del mundo con la seguridad de que conocerlos nos ayuda a luchar para vencerlos. Digo esto porque voy a hablar de una situación que ha empeorado y voy a hablar de cómo ha empeorado. Entre lo nuevo de la globalización, cabe atender observaciones que juntas, observaciones que leemos en los periódicos por separado, pero juntas tienen un sentido de que carecen cuando se les lee por separado. Las ciencias hegemónicas, ya empecé con la primera parte, las ciencias hegemónicas de la globalización, en primer lugar, pienso que no son solo ideologías, son también tecnologías y tecnociencias para la dominación y para la acumulación. Como ciencias y tecnociencias, su desarrollo no se limita, pero sí corresponde al de las ciencias de la comunicación. No se limita a las ciencias de la comunicación, pero sí corresponde al desarrollo de las ciencias de la comunicación y de la organización destinada a alcanzar los objetivos del capitalismo corporativo y de sus sistemas de organización para la maximización de ganancias
y la minimización de pérdidas. Se aplican a la organización de es importante registrarlo, de un sistema de sistemas corporativos. Se dedican a la organización de una corporación como sistema de dominación y acumulación. Es decir, que por un lado estudian un sistema hecho de corporaciones que a su vez están constituidas o construidas como sistemas. 3. Las tecnociencias de la comunicación y la información constituyen conocimientos directamente vinculados a la organización del capitalismo corporativo. El vínculo entre la comunicación, la información y la organización plantea los problemas de la infraestructura de la comunicación y de la infraestructura de la información. Plantea los problemas de las redes de información y de sus unidades jerárquicas unas y cooperativas otras, centralizadas unas y autónomas otras, de sus instituciones formales unas e informales otras, legales e ilegales, abiertas y encubiertas. Todas sus unidades son distintas, no es un enunciado arbitrario que estoy haciendo. Cada una de ellas tiene características especiales. Plantea así los problemas de las unidades jerárquicas y de las unidades coordinadas que dialogan y precisan las acciones más adecuadas en los diferentes sitios o tiempos, muchas de las cuales sirven de retroalimentación para incrementar la eficiencia y la eficacia. Son dos términos que tienen una connotación distinta y como yo antes no los oía usar tanto y ahora los tengo que usar, fui a mi famoso diccionario de María Moliner y la eficiencia es la que está relacionada con las personas. Un individuo, un administrador, un político es eficiente si sabe manejar a las personas. Y la eficacia está relacionada con las cosas. Pues entonces, sirven como retroalimentación para incrementar la eficiencia y la eficacia. También, otra palabra muy usada ahora, la competitividad. Y, por supuesto, las posibilidades de dominar y acumular. No se declara que las organizaciones deben ser jerárquicas, así en general, o que tienen que ser cooperativas. Se ve cuáles de ellas son mejores para alcanzar los objetivos. A los problemas anteriores se añaden otros. La NASA hizo una buena descripción de algunos de ellos. A los problemas anteriores se añaden los del sentido de la información. A la infraestructura de la información se añade el sentido de la información. En este terreno aparecen las racionalizaciones y las ideologías y los valores que deforman o ocultan los verdaderos objetivos que se buscan y que los ocultan a los propios actores a veces, a los propios investigadores, y no se diga ya a sus competidores o a sus targets, para hablar en castellano, o víctimas actuales y potenciales a las que se debilita y hace perder eficacia y eficiencia mediante políticas muy estudiadas, políticas de desinformación, de desorganización, políticas
políticas de pérdida de sentido de la realidad, de conformismo, de desidia, de desentendimiento mental y material, virtual y real. En las guerras formales e informales, las políticas de desinformación, desconocimiento y desestructuración se complementan con las medidas de debilitamiento por eliminación y por destrucción física y moral de competidores y opositores, o por cooptación, corrupción y corrupción de los mismos. A las limitaciones y contradicciones de estos conocimientos y a la aplicación de ellos nos referiremos después. Otro campo de conocimientos hegemónicos aplicados por el capital corporativo es muy interesante porque rompe toda una tradición de pensar metafísico, en que por un lado está lo bueno y por otro lo malo, por un lado lo bello y por otro lo feo, etc. Y practica mucho la lógica de las combinaciones y de las reestructuraciones. Y no solo de las combinaciones y las reestructuraciones en redes de empresas asociadas y subordinadas, sino en otras todavía más complejas, llamadas justamente los complejos empresariales, militares, políticos y mediáticos, que si ustedes se fijan son unidades integradas de lo que antes estaba separado, a las que se añaden organizaciones de mediación y de represión, como los lobbies o grupos de presión ante los diputados, congresos, etc. Y otros también como los actores abiertos y encubiertos, y entre estos, recientemente, el crimen organizado subcontratado. Los sistemas autorregulados y orientados a fines se aplican junto con otros sistemas que son, además, por su parte, autorregulados, adaptables, creadores y procreadores. Ahorita ya se están descubriendo células que crean células. Y esto también pasa en la sociedad. Si unos sistemas dan lugar al crecimiento y perfeccionamiento de la robótica, los otros dan origen tanto a la biorrobótica como a la producción de transgénicos. Robótica y biorrobótica, así como otras técnicas llamadas inteligentes, abaten costos en la acumulación, abaten costos en la acumulación y también en la dominación. También abaten costos en la masa salarial y en las bajas que se tienen en la guerra. Pero al mismo tiempo aumentan el desempleo y debilitan las demandas de los trabajadores organizados, que por lo demás se enfrentan a un capital con alta movilidad mundial frente a los países, y se van a los países de trabajadores desregulados, muchos de los cuales son como establos de mano de obra barata. Aumentan exponencialmente, de una manera a veces sorpresiva, la proporción de víctimas y daños, en forma también exponencial, la capacidad
de producción agrícola con los transgénicos y el desplazamiento o eliminación de los campesinos de territorios que pasan a ser propiedad o usufructo de las empresas llamadas extractivistas. Aquí mi Google me lo pone en colorado porque la palabra extractivista no existía en castellano. Las noticias que se dan al respecto no dan idea de las tendencias a que obedecen. Todo lo que estoy diciendo se puede leer desperdigado por aquí y por allá, pero no nos permite fácilmente llegar a ver las tendencias históricas en que estamos viviendo. Otros recursos tecnocientíficos notables son los que tienen antecedentes en la historia de los engaños. En la historia de los engaños en la guerra y los que operan en la economía monetaria. Es curioso cómo tienen antecedentes en la historia de los engaños de guerra y también en la historia de la economía en que empieza a surgir la moneda. Se trata de la realidad virtual que se afina notablemente, la realidad virtual se afina notablemente con el termomagnetismo. Este contribuye de una manera realmente admirable a hacer creer que se vive en un mundo en que no se vive y permite llevar las luchas de distracción que anulan totalmente la capacidad de ver y entender las luchas reales. La diferencia entre la realidad virtual y la realidad es distinta de la diferencia entre el mundo formal y el mundo real, a que se refirió mucho la sociología del siglo XIX con el país real y el país informal. La diferencia entre el mundo formal y el mundo real de las instituciones y el derecho es distinta, ¿verdad? Allí se ve cómo las prácticas, las verdaderas prácticas, tienen poco o nada que ver con las formas institucionales y jurídicas. Pero es otro problema, ya más antiguo. Los modelos tecnocientíficos de la realidad virtual corresponden a lo que de veras parece real y no es real, a lo que potencialmente es real y a la hora de la verdad resulta que no lo es. El fenómeno se da con la deuda externa, con la deuda pública, con la deuda hipotecaria, todas previstamente impagables, pero que permiten crear auges económicos ficticios, demandas inmediatas y a la larga insolventes. Permiten poseer propiedades que de antemano se van a perder y permiten hacer negocios y política a las corporaciones y complejos. El fenómeno también se repite en las guerras virtuales contra el terrorismo y el narcotráfico, que distraen de las guerras reales de globalización y recolonización. En sus versiones político-militares, este modelo corresponde también a los modelos de corrupción y cooptación de individuos y de grupos y colectividades, en particular de las víctimas hambrientas. En las guerras y políticas virtuales por la libertad, entre comillas, ha sido aplicado ampliamente en los procesos de globalización
todo este conocimiento sobre lo virtual. Y se ha aplicado primero con las técnicas contrainsurgentes y después con las técnicas de colonización y recolonización urbano-rural. Ahora, la ciencia más avanzada, en opinión de la mayoría de los gerentes de la globalización, ellos consideran que la ciencia más avanzada es la ciencia de la toma de decisiones, una de las ramas en que mayores subsidios y estímulos reciben los grupos y centros de investigación. Su área privilegiada es la que se ocupa de refinar la toma de decisiones para la maximización de utilidades y para la disminución de riesgos, tanto en el campo económico como en el político-militar. Combinada con la vieja política de pan y palo, antiquísima, o con la psicología de Skinner para la domesticación de animales y humanos, o con los preceptos de Theodore Roosevelt para la dominación de los pueblos con bananas y garrotes, más que un rigor científico indica cuán fuerte se siente el mundo de las corporaciones y de los complejos militares empresariales para imponer su política de dominación y acumulación. No es una situación de fuerzas real y que da una conciencia a la vez correcta y equivocada de esa fuerza. Por otra parte, un tipo de conocimiento científico que se pensaría ajeno a su aplicación por el capital, uno dice, bueno, esto, ¿cómo va a tener que ver con el capital corporativo? Bueno, pues es el de los sistemas cosmológicos que Prigozhin llamó disipativos. Se trata de sistemas que para continuar existiendo insumen energía y materia de sus contextos y arrojan a ellos desechos y basuras. En el reino de las analogías, el reino de las analogías es característico de las nuevas ciencias. Bueno, pues en ese reino, el fenómeno de estos sistemas disipativos es un símil perfecto de las distintas formas del colonialismo, sobre todo del neocolonialismo transnacional. Es cierto, los símiles despiertan la imaginación científica de los modelos y escenarios de la geopolítica. En eso sí hay razón. Y tienen efectos en la realidad. En cuanto a los sistemas de la materia y de la vida que muestran obedecer a los procesos entrópicos y neoentrópicos, tal vez algunos de ustedes no conocen estas palabras, ¿sí?, que son las que permiten saber si uno es yin o no. Que muestran obedecer a procesos entrópicos son los destructivos, ¿verdad? Los procesos que destruyen un sistema. Y los neoentrópicos son los que lo defienden. Bueno, en cuanto a esos sistemas, o a las luchas antisistémicas y de defensa del sistema, a las luchas antisistémicas y las luchas en defensa del sistema, como es el caso del cuerpo humano como sistema, en que se investigan los anticuerpos y el vaso, por ejemplo, como un órgano que defiende al cuerpo. Y hay una guerra allí. O
en los sistemas que entran en fases de transición al caos o en fases de salida, de emergencia del caos, de desestructuración por bifurcaciones sucesivas incontenibles, de autodestrucción, con bifurcaciones, divisiones y divisiones y divisiones y divisiones que acaban destruyendo al sistema, o por estructuración creciente con fractales y formas que se asemejan independientemente de la escala, o con redes y dendritas que se vuelven órganos más complejos y eficientes. Todo ese tipo de sistemas aparentemente desligados de la práctica tienen, sin embargo, aplicación para destruir al enemigo o a la víctima, y como en los casos anteriores pueden reaparecer en una epistemología funcional al sistema, grata al sistema, y que por principio se oculta a sí mismo, el sistema, su propia historicidad como sistema que es necesariamente histórico, con un principio y un fin. La negación cognitiva descubierta por Freud en sus investigaciones psicoanalíticas, lo que se niega uno a conocer, se manifiesta aún con más claridad en relación a las fuerzas dominantes en los sistemas que muestran características terminales, como es el capitalismo, según lo ha comprobado, entre otros, Immanuel Wallerstein, uno de los más connotados investigadores de las ciencias sociales. Paso a la segunda parte. No voy a extender más de los 50 minutos, no me quitan la palabra, que tendrían plena autorización para hacer. Entonces, si reparamos en el conjunto de estas nuevas técnicas de organización y las consideramos como sistemas de unidades, ya no es una cooperativa, sino un sistema de cooperativas, ya no es una empresa, sino un sistema de empresas, etcétera, etcétera. Todo el sistema, si las consideramos como sistemas de unidades, o lo que se llama nudos en las redes, de unidades que interactúan, que están influyendo una en la otra y la otra en la primera, interactúan para alcanzar objetivos, reconocemos un hecho en el que hemos puesto mucho menos atención de lo que merece. Muchos de estos hechos no hemos puesto atención. Es decir, hay un desconocimiento de la sociedad en que vivimos realmente muy impresionante. Y existe en los propios especialistas, en nosotros mismos. Neoliberalismo y globalización han generado una colosal reestructuración del capitalismo, de la dominación y la acumulación. Han generado una enorme reestructuración de las luchas de los trabajadores y de los pueblos. Ya en ocasiones anteriores, el capitalismo se había reestructurado para aumentar su poder y ganancias. Pero las reestructuraciones actuales son distintas de las anteriores. Las anteriores sirvieron para dividir a la clase obrera que estaba en proceso de organización y lucha. Las políticas dominantes pasaron, como ustedes recuerdan, de la llamada aristocracia obrera, a ella se le separó del proletariado pobre. Bueno, llevaron de esta primera división a la formación de sectores medios o de nuevas clases medias y a la construcción o la creación de los trabajadores de cuello blanco frente a los de cuello azul y frente a los que ni camisa tenían.
frente a los descamisados, como los llamaron en la Argentina, con un término muy preciso. Las políticas de estratificación y movilidad social se llegaron a aplicar en gran escala durante todo el periodo de desarrollo estabilizador, como se le llama. Si el cambio se dio desde el siglo XIX, aumentó en la posguerra con el welfare state, el New Deal, el nacionalismo revolucionario y el desarrollismo, y aumentó a nivel mundial, creando lo que se llamó la periferia mundial. A las viejas divisiones de los trabajadores se añadieron nuevas por estratos y sectores, con la mayoría de ellos sin derechos sociales y con ciudadanos que no eran efectivos, con una minoría relativa, más o menos grande, que contaba con organizaciones y prestaciones y con la regulación y con los derechos de unirse y también con los derechos de presionar y negociar, que se manifiestan en la Constitución con la conciliación y el arbitraje. Entonces, una proporción de los trabajadores llegó a obtener este tipo de derechos variables en los países metropolitanos y los periféricos y dentro de unos y otros. En esa política, las víctimas principales fueron lo que Fanon llamó los condenados de la tierra, los trabajadores que se llamaban entonces marginados y a los que hoy se considera como excluidos, los transterrados y los sin papeles. Desde el largo siglo XX hasta hoy, todos estos constituyen la inmensa mayoría de los trabajadores del mundo. Con la globalización y el neoliberalismo vino un nuevo control de los trabajadores que incluyó el control de los trabajadores metropolitanos, que incluyó el control de los trabajadores regulados para privarlos de sus derechos y prestaciones y eventualmente para desregularlos. El capital corporativo forjó la nueva organización de sistemas, eso sí, autorregulados, que cambiaron aún más, todavía más, la lucha de clases del siglo XIX, la lucha de los pueblos por su independencia. Es decir, estableció sistemas autorregulados, sistemas de dominación y acumulación autorregulados en gran medida, con elementos de información, con mensajes, con interpretaciones, con aplicaciones que permitían ser más eficientes. Al crecimiento de las compañías transnacionales se añadió la consolidación de las fuerzas de mando y se impulsó la integración de los verdaderos complejos militares. Perdón, aquí ya me salté una página. Qué barbaridad. Perdonen, decía Alfonso Reyes que a veces había que ver el texto y azorarse como si no lo hubiera uno leído nunca, pero porque así el público distraído se volvía a poner atención, pero yo no lo hice expresamente. A ver, está en la página 8 ahí. Sí, porque quiero saber por qué es la que se escapa. Pues es freudiano, ¿verdad? ¿Sí está el 8? 8, déjenme.
Entonces ya. Perdón. Ahora. Entonces, les decía, al crecimiento de las compañías transnacionales se añadió la consolidación de las fuerzas de mando y se impulsó la integración de los verdaderos complejos empresariales, militares, mediáticos y políticos. Con ellos, el capital corporativo perfeccionó sus políticas de cooptación y represión, ya ven que valió la pena recuperarlo, y de ocultamiento por subrogación y por las políticas llamadas encubiertas o clasificadas. Las nuevas políticas permitieron al capital corporativo quitar las principales facultades soberanas a los estados, por ejemplo, la política monetaria, pasó al Banco Central, etcétera, son varios. Permitieron quitar las principales facultades soberanas a los estados hasta disponer de un nuevo tipo de estado privatizado, cuyos jefes de gobierno hacen de la competitividad, de la eficacia, de la eficiencia y la gobernanza su principal tarea. Buscan y se enorgullecen de atraer a los capitales con exenciones de impuestos, con subsidios, con aplicación del presupuesto a fortalecer sus estructuras, sus infraestructuras, con desregulación de los trabajadores, con políticas de dejar hacer, dejar pasar, o de lavado de dinero que maneja la compraventa de armas y narcóticos y contribuye a la recolonización de regiones y países enteros con la creciente cooperación del crimen organizado. Este coopera bajo su propio riesgo, under your own risk, con las corporaciones extractivistas y manufactureras para proporcionarles mano de obra barata y trabajadores cabalmente desregulados. Grupos paramilitares y crimen organizado practican la contención de braceros a los países industrializados con políticas de genocidio y esclavización de hombres, mujeres, niñas y niños. Las víctimas son en parte contabilizadas y clasificadas por los propios órganos de Naciones Unidas. La nueva categoría de los gobiernos privatizados hace de sus presidentes un nuevo tipo de gerentes que muestran ser buenos gobernantes por su capacidad de atraer capitales corporativos y de aplicar las políticas de descrecimiento, de desconocimiento, de desinformación, de deseducación, con que el capital corporativo dominante logra eliminar competidores potenciales e impedir que surjan otros nuevos, mientras con los apoyos y subsidios alcanzados logra aumentar su dominación y acumulación. Los nuevos presidentes gerentes y demás gobernantes mental y materialmente privatizados abandonan, con el apoyo de los accionistas y de la burocracia, de los complejos militares, políticos, empresariales y mediáticos, abandonan los antiguos proyectos de civilización, progreso, desarrollo. Ustedes ya no oyen hablar de ninguno de estos objetivos. Por supuesto, abandonan también los antiguos proyectos, Lincoln lo dijo, es la expresión de él,
de la democracia del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, de justicia y libertad que en un tiempo pasado proclamaron algunos de los más importantes Founding Fathers. Entonces, el adelgazamiento del Estado para bien de la sociedad civil y de los derechos humanos, el proceso de globalizador suma, en efecto, logra, en efecto, el triunfo que propuso Bell, un neoconservador, sobre que las ideologías, las luchas ideológicas son obsoletas. Estas han sido, en efecto, sustituidas por luchas de partidos con distintos marbetes y con posiciones muy parecidas, en que apoyan las contrarreformas neoliberales por las que pueblos y trabajadores pagan los costos de las crisis. El discurso público pierde sus significados prácticos relacionados con el derecho. Hay una pérdida de conexión entre el discurso y el significado del derecho, de palabras como moral, humanismo, democracia, socialismo, patria, derechos humanos. Incluso la crítica y la presión, criticar y presionar pierde significado. Predomina el individualismo con mendicantes y a veces agresivos grupos de interés cuyos miembros se muestran deseosos de ser designados para que los nombren en puestos de supuesta elección popular, que se otorgan bajo un nuevo tipo de lo que podríamos llamar o considerar golpes de Estado institucionales. Yo creo que eso nada más se hacía aquí en México porque todos hicieron hasta la revolución, pero no, parece que ya nos universalizamos. En este tipo de golpes institucionales, el ejército se limita a fortalecer los actos que, siendo ilegales e ilegítimos, son declarados legales y perfectamente legítimos por las autoridades constitucionales. En tales condiciones se acentúa la crisis y abarca los terrenos de la economía, la cultura, la política, la seguridad. La crisis abarca incluso los terrenos de la ecología y de la paz. Se incrementan las cooptaciones, corrupciones y represiones, no solo individuales sino colectivas. Pierden sentido las luchas de partidos políticos, pierden sentido con el alineamiento de todos a la misma política globalizadora y neoliberal. La lógica del menos malo, como decimos en México, del menos malismo, que a menudo no carece de fundamento, esto hay que reconocer que en parte tiene fundamento, se sigue aplicando, pero en condiciones cada vez peores. Parecen perder sentido las críticas, parecen perder sentido las protestas y las presiones con la falta de atención creciente a las mismas. Las fuerzas neoliberales y globalizadoras amplían en serio el espacio de lo no negociable, lo not negotiable, y se aferran a lo no negociable. Y si va en serio, esto no es negociable. Como buenos gobernantes de la globalización, muestran lo que se les exige quienes gobiernan. Muestran
y eso se dice de un buen gobernante, que saben tomar decisiones frente a los peligros. Y ese es el más reciente arte de gobernar. Enfrentan los riesgos al sostener y ampliar firmemente lo no negociable. En esta situación, los conocimientos científicos no estimulados o tácita y abiertamente prohibidos, los conocimientos críticos, enojosos, pasan de ser conocimientos prohibidos, forbidden knowledge, y traduzco un poco en inglés para darle sentido más claro a la conferencia, los conocimientos prohibidos pasan a ser conocimientos perseguidos. Como hace poco señaló en los propios Estados Unidos el presidente de la Academy for the Advancement of Science. Y esto no es del pensamiento crítico de hispanoamericanos o latinoamericanos, no, o africanos o maometanos, no. Este es el presidente de la Asociación por la Promoción de la Ciencia de Estados Unidos, y le está diciendo que hay conocimientos que ya son objeto de persecución. Es decir, la negación de conocer el mundo en el que estamos viviendo y los peligros a que nos están llevando es creciente, ¿no? Se perfeccionan los falsos apoyos a los movimientos sociales rebeldes. Se perfeccionan para controlarlos en nombre de la libertad. Y al grito de la libertad se aplica la legalización de las políticas de depredación. Se pone en el orden de lo legal lo que antes se criminalizaba y que con un derecho positivo que lo respalde adquiere plena legitimidad y legalidad. Se incrementan los espacios legales, de la mano de obra desregulada, como ahora se está haciendo en México. Y se incrementan los fenómenos del trabajo esclavo a que son sometidos muchos de los desaparecidos, hombres, mujeres, niños y niñas, como hoy dice el periódico que informa algún órgano de Naciones Unidas sobre el crecimiento del trabajo que llaman esclavo. Se aplican modelos de corrupción de electores, de rebeldes, de bases de apoyo a gobiernos y estados en resistencia. Se aplican los escenarios de la realidad virtual en países enteros. Políticas contra los trabajadores y los pueblos que antes solo se practicaban en el sur, ahora se practican en los países del norte, como en España, Grecia, Italia. Se estimulan fobias raciales y religiosas, como las que hoy se dan contra los musulmanes, como ayer se dieron contra los judíos. Aumentan abiertamente los procesos de recolonización y de intervención aérea, teledirigida, terrestre y marítima, como en Libia. O las ocupaciones que con el pretexto de ayuda humanitaria se realizan, como en Haití, donde se queda una base militar. Aumentan las guerras bien armadas entre el norte y el sur de países como Sudán. Continúan las guerras de asedio y cerco de Rusia y China, y las que destruyen países enteros, como ahora ocurre con Siria. Aumentan las explotaciones mineras a cielo abierto. Continúan
los factores antropógenos que determinan el calentamiento global. Se extienden, no se vayan a deprimir, y si se deprimen mejor sálgansela discretamente. Se extienden y profundizan las políticas de descrecimiento. Se incrementa el desempleo tecnológico y el desempleo por eliminación del sector público de salud, del sector público de educación, producción y distribución para la población de bajos ingresos. Las llamadas políticas de austeridad y de ajuste presupuestal se combinan con las de subsidios para salvar a las corporaciones y a los bancos en crisis. Emerge nuevamente el mundo con un creciente enfrentamiento. Es muy importante verlo entre los bloques que se están formando en Oriente y Occidente. El enfrentamiento es creciente. Los procesos de destrucción-recuperación son sustituidos por los de destrucción de países como Irak, pero sin recuperación, y como los de apropiación de la industria petrolera. La extrema derecha ocupa un espacio cada vez más amplio, como en Estados Unidos, donde el demócrata Obama se corre a la derecha y el republicano Romney se encuentra ante el dilema de quedarse sin identidad o de elaborar más esa rara especie de anglofascismo con democracia sin soberanía del pueblo y sin sufragio efectivo de los ciudadanos y sin redes de diálogo, decisión y respeto al Estado del pueblo. En medio de esta gran crisis, y es la última parte, me faltan 3 cuartillas creo, en medio de esta gran crisis tenemos en nuestra América y en los propios Estados Unidos, para no mencionar otras regiones del planeta, posibilidades, resistencias y responsabilidades, hábitos de trabajar y de luchar, e innovaciones en la lucha y en la construcción de fuerzas que no tienen precedente. Entonces no van a creer que voy a terminar nada más con el drama y el apocalipsis. No. Tenemos una fuerza increíble. Tanto en el terreno de los movimientos emancipadores, como en el pensamiento crítico, alternativo y revolucionario, radical en la resistencia, pero de un modo nuevo, en el que aparece con un peso muy grande la construcción de otro mundo posible, en que la felicidad de unos no implique el sacrificio de otros, como definen los incas de hoy, eso que conocemos como otro mundo posible. Un mundo en que la felicidad de unos no implique el sufrimiento de otros. Desde luego, parecería fundamental analizar la dialéctica aquí de los intereses inmediatos. Una dialéctica que se junta con los hábitos de trabajar y de luchar, que es muy fuerte. Solo apuntaré el problema. Es evidente que la dialéctica de los intereses inmediatos y de los hábitos va a romper conforme el proceso globalizador avance y se profundice como crisis y como guerra de espectro amplio. Esto es, de un espectro que abarca como crisis y como guerra la educación y la cultura, la información y la organización de los de abajo, ciudadanos, trabajadores o pueblos,
la política, la sociedad y los recursos del planeta Tierra. Y para terminar, 3 observaciones me parecen ineludibles, y ahora ya nada más faltan 2 cuartillas. La inmensa mayoría de las poblaciones que se beneficiaron con las políticas del Estado social